Doctrina bíblica de Dios, el tema para este trimestre. Hemos venido estudiando bastante sobre ello y hoy es bastante material, así que vamos a ir adelantando bastante rápido, ¿verdad? Pasaje clave, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Creo que me faltó un i, pero más o menos ya lo tengo memorizado. Pues la parte importante que cada uno practiquemos eso, porque efectivamente es lo que vamos a estar estudiando, cómo defender que efectivamente hay un Dios y Padre de todos nosotros. Pues bien, mencionamos que eran 4 semanas que vamos a estar estudiando argumentos sobre la existencia de Dios. Ya llevamos 2 semanas, esta es la tercera. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana anterior. Y en primer lugar, recordamos, las fuerzas ateas no pueden amortiguar, ni siquiera pueden desengancharnos de la confianza que tenemos de que Dios existe, a menos que nosotros lo permitamos. Es importante ese detalle. Es importante poder comprender que todo aquel que logre desafiar o hacer ver que Dios es menos, muchas veces ocurre porque nosotros le damos esa oportunidad de hacerlo. Sabemos que Dios existe, defendámoslo como lo que es. Pues bien, no hay manera de que podamos escapar de la evidencia que Dios nos ha dejado sobre su existencia. En las últimas 2 semanas hemos estudiado 7 argumentos. ¿Se acuerdan alguno de ellos? 7 argumentos que hemos estado viendo sobre este tema. Sí, ¿no? Dificultad. Ya, ¿dificultad de qué? De aceptar la alternativa. Ya. Dios creó el universo, como menciona el hermano. No, ese fue un producto de una explosión, algo que pasó así. Entonces, no solamente está la dificultad de aceptar la alternativa, sino que también hemos estudiado la estupidez de aceptar la alternativa, de que tratan de hacer ver información que ni siquiera ellos están firmes de que efectivamente ocurrió. Nosotros estamos firmes de que las escrituras nos dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La semana pasada hablamos acerca de la causa y efecto, como toda causa tiene un efecto. Hablamos acerca del orden y el diseño, ¿verdad? Hablamos cómo si hacemos algo lleva cierto orden y requiere que haya un diseñador de por medio haciendo eso que está ocurriendo. Hablamos acerca de la moral, como sin Dios no hay un medidor de lo que es bueno o lo que es malo. Hablamos acerca de cómo la Biblia ha sobrevivido. Si estos hombres son tan inteligentes y escriben tantas cosas, ¿por qué no han podido destruir a la Biblia? Y hablamos acerca precisamente de nosotros, el hombre, la maravilla del hombre, cómo es posible que hemos sido creados, qué hombre puede crear a otro hombre, no hay forma de que el hombre diga eso o pueda afirmar eso, pero son los 7 que estudiamos anteriormente. Hoy seguimos con 6 más, y por eso mencionaba, es una clase que lleva bastante peso. Primero de ellos va a ser la iglesia, el siguiente va a ser las profecías, el tercero va a ser que la palabra de Dios enseña acerca o anticipa el error sobre ella. Ya, aquellas personas que tratan de enseñar error en base a las escrituras, la Biblia misma logra defenderse sobre ello. Vamos a hablar sobre Jesucristo, que es un argumento sumamente importante, y vamos a hablar sobre ello. La resurrección, ciertamente, de Jesucristo, y la conversión de Saulo. Son los 6 argumentos que brevemente estudiaremos en esta tarde con respecto a los argumentos para la existencia de Dios. Así que empecemos. ¿Por qué creer en Dios? Primero de ellos, la iglesia. ¿Cómo llegó a ser propuesta, prometida, profetizada y preparada? El hermano Taylor le llama las hermosas 4P, ¿verdad? Propuesta, prometida, profetizada y preparada. Leamos Efesios 3, 10 al 11 y vemos así efectivamente que hay una propuesta, hay un propósito en la iglesia. Efesios 3, 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que la palabra nos está diciendo que la iglesia no fue un plan B, como algunos tratan de enseñar, que Cristo fracasó cuando vino y como no pudo ser el rey, se formó la iglesia. La iglesia forma parte del plan divino desde el principio, forma parte de lo que Dios espera, tiene un propósito eterno. Promesa. En el Antiguo Testamento leemos cómo Dios hace varias promesas, y entre esas está que iba a venir su Hijo Jesucristo. Entonces, la iglesia
Es una promesa de Dios que leemos en todo el Antiguo Testamento y ciertamente la historia que se conecta con el Antiguo Testamento puede dar prueba de ello. Las profecías. Recordamos y más adelante vamos a mencionar acerca de cuántas profecías se hicieron sobre Jesucristo y cuántas de ellas llegó a cumplir. De la misma manera la iglesia. Y la preparación. Juan el Bautista, ¿qué vino a hacer? Preparar el camino para Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué dijo? Edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Entonces hay una preparación de por medio. ¿Y cuándo se llega a cumplir toda esa preparación? Él llega a dar al inicio del nuevo pacto con su muerte, ¿verdad? Pero ¿cuándo inicia la iglesia? Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés, de acuerdo a lo que vemos en Hechos 2. Y que hay una pequeña discrepancia. Se volvemos a decir que efectivamente el año 33, pero se dice que Jesucristo no nació en el año 0, sino en el año -4, si se podría decir. Así que podría ser antes, ¿verdad? Que la iglesia haya dado inicio. Pero el detalle importante es, ellos vinieron, prepararon, hoy está la iglesia. Y eso ningún ateo puede negarlo. ¿Es la iglesia del Nuevo Testamento creación del hombre? No, ¿verdad? Muy bien. No es un ser eterno para proponerla, ¿verdad? El hombre no llegó y que, ¿sabes qué? Yo voy a inventarme una iglesia desde el principio, como acabamos de leer. Él no puede decir eso. El hombre puede inventarse iglesias hoy en día que no van de acuerdo a la doctrina o la enseñanza de Dios, pero la iglesia de la que estamos hablando, efectivamente, que tiene más de 2000 años de existir, bueno, casi más de 2000 años de existir, efectivamente, es esta de la que estamos hablando hoy en día. El hombre tampoco, sin ayuda de Dios, se hubiesen dado todas las promesas acerca de la misma, o se hayan cumplido las profecías. No hay forma de que sin la existencia de Dios, la iglesia fuese hecha por el hombre. Y su preparación por Juan y Jesús está muy por encima del intelecto humano. Lo que Jesucristo hizo, lo que Juan el Bautista hicieron antes, para dar paso a que se preparara la iglesia, es algo que ningún otro ser humano ha hecho. ¿O es que alguno de nosotros puede hacer milagros hoy en día? Conocemos esos grupos religiosos que dicen que tienen curadores, pero ahora con el coronavirus, ¿cuántos de ellos están en China quitando esa enfermedad? Ninguno tiene poder. Si hubiese Jesucristo caminando con nosotros en este momento, Él sí tiene el poder para hacer eso. Pero es algo que precisamente hace saber la iglesia, muestra la existencia de Dios. El hermano Taylor cita la hermosa novia de Cristo que comenzó con prodigio, poder y primacía, según Hechos 2, es demasiado excelsa, es demasiado alta, es demasiado grande para que la sabiduría humana la haya inventado y la haya llevado a tan suntuoso cumplimiento. No es posible que el hombre haya hecho la iglesia como lo que es el reino de Dios, que es el que nos permite estar con su Hijo Jesucristo, ser parte de Él. No hay forma que el hombre por sí solo pudiese hacerlo. Pues bien, vamos a ver brevemente ciertos detalles que afectan, si se puede decir, a la iglesia en base a lo que otros grupos de personas muestran la iglesia hecha por el hombre versus la iglesia que Dios estableció y que propuso desde el principio eterno. Un vistazo superficial al catolicismo. En primer lugar, no se contentan con la simplicidad del Nuevo Testamento. Recordamos que tienen el catecismo y tienen otros tipos de reglas. Ya, la Biblia es tan simple para ellos que ellos no la necesitan porque ¿qué dicen? No la lean, sigan nuestras instrucciones. No se contentan con una sola cabeza celestial. ¿Quién es la cabeza de ellos en la tierra? El Papa. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Lo asocian con Pedro, pero no dice que Pedro era soltero, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de los requisitos que tienen para el Papa son bíblicos, pero ellos no se conforman con tener una cabeza celestial, necesitan a alguien con presencia en la tierra. No se contentan con la autoridad de la palabra, están los papas, tienen sus leyes, sus edictos, pronunciamientos sacerdotales, tienen todo este tipo de cosas que van en contra incluso de lo que la palabra de Dios enseña, porque su jerarquía, las jefaturas que tienen, el orden que tienen, no está avalado, no encuentra apoyo mismo en las escrituras. No hay forma de ver la organización que ellos tienen de la manera que ellos hacen, ¿verdad? Porque la Biblia claramente, ahora que estamos estudiando acerca del ancianado, que dice los ancianos en la congregación, no un anciano que ve un sinnúmero de congregaciones, como hacen ver ellos los obispos, arzobispos y demás. Entonces, muchos de ellos hacen ver una iglesia creada por el hombre, contrasta muchísimo con la iglesia de Dios, porque su elaborada adoración, recordamos los latigazos que se dan, recordamos la forma en que se viste el sacerdote, recordamos las imágenes que utilizan, todo ese tipo de cosas es demasiado elaborado
Pero la Biblia realmente nos enseña algo simple al momento de adorar, como estamos estudiando los domingos por la mañana. Pero no podemos dejar el protestantismo por fuera. Y ese es el problema. Muchos allá afuera piensan que la iglesia del Señor es parte de las iglesias protestantes. Y estamos aparte de ellos. Porque somos antes de las denominaciones. La iglesia del Señor no es denominacional. Y cometemos un error cuando hacemos ver a la gente que somos una denominación que no lo somos. Pero si estamos fuera del protestantismo, estamos fuera del catolicismo, vamos a ver esa comparativa que estamos hablando de que la iglesia muestra la existencia de Dios. Ellos rechazan el concepto de una sola iglesia. La Biblia, recordamos Mateo 16, 18 que decía, edificaré varias iglesias, edificaré mi iglesia. ¿Y a quién les iba a agregar a su iglesia? Es el Señor el que los agrega a su iglesia. Sigue siendo una solamente, ¿verdad? Pero las denominaciones muestran, hay muchas más. Porque para ellos la iglesia simplemente es el punto de conexión entre la tierra y el cielo. Ya, no importa en qué iglesia usted se congregue, eso es lo que permite prepararse para ir al cielo. Pero el libro de Hechos nos enseña que la iglesia y el reino son uno mismo. El reino de Jesucristo es uno mismo. Entonces tenemos este detalle del que estamos hablando. Sus credos, manuales, disciplinas, confesiones de fe, más libros que dan más ordenanzas. Y esas ordenanzas no son lo que la palabra de Dios dice. Son las ordenanzas que algún hombre estableció y que ellos quieren seguir. Pero van muy lejos de lo que es la autoridad de las escrituras y tratan de tomar el orden de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos que dicen, no hay problema, lea su Biblia, pero siga estas reglas. Este es el libro que usted tiene que seguir. No están dispuestos a aceptar las condiciones del perdón. ¿Cuáles son las condiciones del perdón? Oír, creer, arrepentirse, confesar a Jesucristo como deidad y bautizarse por el perdón de pecados. Pero es que suelen enseñar, simplemente ore esto, o simplemente haga esto, o el bautismo puede que le ayude en algo, pero no le va a salvar. Es lo que ellos hacen, no aceptan las condiciones del perdón que claramente están establecidos en las Escrituras. Sus planes son superiores a los de los apóstoles y profetas inspirados. Muchos en el protestantismo, ¿cómo se hacen llamar? Yo soy un apóstol. ¿Ya? Se hacen llamar profetas también. Mencionamos los curanderos. ¿Ya? Tienen poderes del Espíritu que nadie más tiene hoy en día. ¿Por qué Dios está haciendo esa excepción ahora? Los milagros ya cumplieron su propósito, como leemos en las Escrituras. Hoy en día estos hombres se creen superiores incluso a aquellos que realmente estaban inspirados por Dios para hacer el trabajo que hicieron en su momento. Su sabiduría humana deja por fuera Efesios 4:6. ¿De qué trata Efesios 4:4 al 6? Alguien que lo lea si quiere. Efesios 4:4 al 6, ¿de qué trata? De una unidad. Da 7 unidades, pero todas esas cosas, el protestantismo va en contra de ellos. ¿Hay alguien que lo lea, por favor? Un cuerpo, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Efectivamente, el pasaje que estamos estudiando, ¿eh? Pero en primer lugar dice un cuerpo. Pero ¿no les parece interesante que en algunas de estas denominaciones ellos mismos tienen divisiones? Entonces son más de un cuerpo. Habla acerca de una trinidad, de un Padre, un Dios y Padre, un Señor que es el Hijo y un Espíritu. Pero ellos tienen mucha pluralidad porque tratan de hacer que su predicador o pastor, como le llaman ellos, es prácticamente deidad. Y vemos todas estas dificultades. Un bautismo, bueno, no, hay distintos bautismos. Vemos que ellos, en su sabiduría, tratan de dejar por fuera algo que tan claramente puso Pablo en esa carta a los hermanos en Éfeso. El argumento de la iglesia es sin duda alguna concluyente, contundente y convincente. La iglesia sobre la que leemos en el Nuevo Testamento está lejos. No solamente está lejos, está requete lejos, está muy lejos de lo que la sabiduría humana podría imaginar y luego hacer realidad. No hay forma que un hombre pudiese imaginar la iglesia como lo que efectivamente la palabra de Dios nos afirma. Por lo tanto, alguien muy por encima del hombre la formó y llevó a cabo. Ya, sabiduría divina, no hay sabiduría humana que haya podido establecer a la iglesia. Y si la hubiese hecho lo humano, tendría errores. La iglesia del Señor no tiene errores. Y ese alguien no es otro, sino que Dios Todopoderoso mismo. Bien,
La iglesia es el primero de los argumentos que estudiamos esta tarde. Sigue la profecía. Y la profecía la vemos incluso desde el Antiguo Testamento. El mundo infiel nunca ha sido capaz de idear ningún tipo de estrategia para enfrentar un argumento tan definitivo como lo son las profecías. Una tras otra se fueron dando de manera que se llevaron a cabo. Pero el hombre no puede hacer eso. Recordamos que hoy en día está Nostradamus, pues ya se ha equivocado un par de veces. Y aquellos que van al santero o al horóscopo o a cuanto astrólogo se siguen equivocando también. Puede que peguen una, pero porque pegaron una son extraordinarios. Por las 100 que fallaron, no, él no se ha equivocado. Esa que pegó es la que valía. Pero la palabra de Dios ciertamente nos da profecías que se hicieron. Génesis 12, 1 al 3, ¿qué se le promete a Abraham? Tierra, se le promete un descendiente, ¿verdad? Josué 21, 45 dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Muchos judíos aún piensan que tienen que volver a su tierra prometida, que tienen que volver a Jerusalén, que es ahí donde Dios va a estar de nuevo con ellos, que es ahí donde Dios va a estar con ellos. Pero su tierra ya les había sido dada. Que la perdieran en la historia después es otro detalle. Pero las promesas que fueron hechas a Abraham se cumplieron. ¿O es que acaso no tuvo a Isaac? Pues ven, Génesis 49, Jacob describe lo que pasará con su descendencia. Jacob comienza a hablar a cada una de sus tribus y comienza a hacerles saber a cada uno de sus hijos qué va a ocurrir en cada una de sus tribus. Y llega a ocurrir. Moisés hace lo mismo en Deuteronomio 28 y llega a hablar acerca del destino de lo que iba a pasar con Israel. El salmista supo que Jesucristo sería crucificado y que sería resucitado. Leamos Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Dice, porque se tiró de usted, porque perros me han cercado cuadrillas de maestros, Horadaron. ¿Alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera? A ver si dice otra palabra que no creo que las demás versiones dicen la misma palabra. Horadaron. ¿Saben qué significa horadar? ¿Mm? El hermano está más claro en eso, ¿eh? ¿O tiene una versión ahí? No, porque perros me han rodeado, me han cercado de cuadrillas de malignos, horadaron también. Ok, pero el hermano tiene un mejor vocabulario que el mío, porque a mí me tocó buscar esa en el diccionario, ¿eh? Horadar. Una palabra que no utilizamos es que vamos a horadar la pared. No, es agujerear. ¿Verdad? ¿Agujerearon qué? Mis manos y mis pies. La palabra desde más de 1000 años antes, David había pronosticado, profetizado, mejor dicho, le iban a abrir ese hueco en las manos y pies. ¿Y qué dice el 16:10? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿Ok? ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ok? Jesucristo no pudo permanecer en el Seol, ¿verdad? No hubo forma porque no tenía pecado que le mantuviese atado allí. Entonces, efectivamente, fue crucificado y resucitado, algo que David escribió 1000 años antes de que ocurriera. Similar con Isaías. Isaías habló acerca de un rey, hasta lo llamó por nombre, Ciro. 150 años antes de que Ciro realmente fuese ese rey persa, ¿verdad? Entonces tenemos este detalle, tenemos esta información que la Biblia habla de ello muchos años antes de que ocurra. Isaías también dio bastantes profecías acerca de Jesucristo 700 años antes de que viniera al mundo. Tenemos también, por ejemplo, Miqueas. Leamos Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Qué dice? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿dónde nació Jesucristo? En Belén. Miqueas también, bastantes años, casi 7 siglos antes, había dicho, ese va a ser el lugar de nacimiento de nuestro Señor. Y luego cuando leemos acerca de la vida de nuestro Señor, leemos que efectivamente nació en Belén. Pero ¿qué enseñan nuestros amigos mormones al respecto? ¿Cuál es el libro que los mormones siguen como ley de fe?
el libro de Mormón. El libro de Mormón también tiene varios capítulos porque también incluso llegan a saber que es otro evangelio de la vida de Jesucristo. Y en el capítulo, en el libro Alma, capítulo 7 y versículo 10, su profeta hace saber que ella aquí nacerá de María en Jerusalén. De Belén a Jerusalén hay una gran diferencia. No es lo mismo nacer en Arreján que nacer en Los Santos, ¿verdad? Aunque estemos en el mismo país. Son dos localidades distintas. Pero los mormones, ya con tan solo eso, tienen un grave error. Su profeta se equivocó muy feo sobre algo que Miqueas predijo incluso 700 años antes de que naciera Jesucristo. Pero este hombre escribió casi 1800 años después de que Jesucristo vino y se equivocó. Tremenda inspiración tiene él. Joel sabía lo que ocurriría en el día de Pentecostés, 8 siglos antes. Joel 2:28-32, Hechos 2:16, se cita las palabras dichas por Joel en ese tiempo. Daniel reconoció precisamente los 3 imperios siguientes a la caída de Babilonia. Leemos de eso en Daniel 2, cuando describe esa estatua o ese sueño que tuvo este hombre de esa estatua, ¿verdad? Y hace saber, van a venir 3 reinos, tu reino va para acabar, vienen 3 reinos después, y después ven a uno que acabará con todos ellos. Pero lo dijo mucho tiempo antes de que ocurriera, y así pasó. En el Nuevo Testamento, Jesucristo predijo la destrucción de Jerusalén, pero Jesucristo no vivió hasta el año 70, ¿o sí? La destrucción de Jerusalén pasó en el año 70, después de Cristo, pero Jesucristo murió a sus 33 años, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Casi 40 años antes, él hizo saber esto. Miles de judíos murieron en Jerusalén, pero no se recuerda o no se tiene registro de que haya muerto algún cristiano. ¿Por qué? Siguieron las instrucciones de Jesucristo que dijo, esta ciudad va a ser destruida, salgan de allí. Eso Mateo, Marcos y Lucas, en esos 3 evangelios se menciona sobre este evento. Y 4 décadas antes de que ocurriera, el cristiano estaba preparado, allí no debo de estar. Y efectivamente no fueron parte de la destrucción que hubo. Durante su ministerio también él que decía, moriré y me quedaré muerto. ¿O qué decía? Moriré y a los 3 días resucitaré. Él hizo esa profecía y la llevó a cabo. Pero ¿acaso nosotros sabemos que yo me muero y en 3 días vuelvo a la vida? No lo sabemos. Él sí lo sabía, lo hizo saber, se llevó a cabo. Y Pablo también en varias de sus cartas y sus escritos, incluso en los eventos registrados en el libro de Hechos, habla de que iba a haber apostasía. De que personas empezando la iglesia, siendo fieles a la iglesia, se iban a apartar de la verdad. Iban a alejarse de la verdadera religión. Pablo dijo eso y efectivamente ocurrió. Así que las profecías ciertamente nos hacen saber que Dios existe y no hay forma de decir lo contrario. El tercero es que la Biblia anticipa todo error religioso. Y en este evento el hermano Taylor lo que hace saber es, por ejemplo, acerca de los distintos debates que se han dado, ¿verdad? Por ejemplo, en los debates, quienes están diciendo lo falso es el que está perdiendo el debate. Pero quienes están defendiendo la verdad de Dios llegan a hacerlo de una manera en que no hay duda. Se está enseñando en base a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, todos esos errores religiosos que aparecen por allí, a la hora de un debate, quien está defendiendo la verdad llega a hacerlo de una manera de que no soy yo el que está hablando, es la palabra de Dios la que lo dice. Entonces, ciertamente es otra de las razones o argumentos para la existencia. Ya, contra estas personas, al menos que niegan a Dios, y mencionamos algunos de los debates en lecciones pasadas, también mencionábamos cómo estas personas se quedan sin palabras ante ciertas preguntas básicas que las escrituras sí respondían. Pues bien, con respecto a Jesucristo, el mundo ateo tiene que lidiar con Jesucristo. Les guste o no les guste, pueden negar que Dios exista, pero no tienen forma de negar que Jesucristo haya existido. Y es algo muy simple. Se ha escrito más de Jesucristo que de cualquier otro hombre. Y ha sido escrito por personas que aman a Jesucristo y por personas que odian a Jesucristo. Hombres que odian a Jesucristo van a escribir mal sobre Él, pero quienes le amamos vamos a escribir bien sobre Él. Entonces, durante todos estos 2000 años se ha dado ese detalle. Jesucristo existe. Efectivamente vivió, estuvo entre nosotros. Historiadores muestran todo eso. Pero la pregunta siguiente, ¿en qué año estamos? 2020. ¿Y cuánto tiene el mundo de existir? Bastantes, ¿verdad? 5.000, 6.000 años. ¿Por qué estamos en el año 2020?
¿Qué evento ocurre en la historia de la humanidad para que no estemos en el año 6000 no sé cuánto? ¿Okay? ¿Y qué pasa con precisamente qué ha hecho la humanidad con respecto a eso? Ha separado una diferencia. Cuando nos referimos a eventos antes de la vida de Cristo, ¿qué iniciales solemos utilizar? AC, ¿verdad? ¿Y cuando es después de Jesucristo que utilizamos? DC. Entonces, ¿puede un ateo firmar un cheque sin pensar en Jesucristo? Voy al banco y firmo este cheque de que año 2020 después de Cristo. Obviamente no pone el después de Cristo, pero ¿cómo sabe que está en el año 2020? Porque la misma historia nos ha hecho saber, se dio una división en las eras que hace ver efectivamente, ya no estamos en el año 6000 no sé cuánto, sino que en algún momento en la historia llegó este Jesucristo y se puso como el estándar de que efectivamente de aquí en adelante se empezó otra era. Sabemos que la era cristiana. Pues bien, ¿pudo alguno de los judíos hacer todo lo que él hizo? No. ¿Qué hay entre los griegos, romanos y el modernismo? ¿Hay algún hombre que pueda hacer todo lo que Jesucristo ha hecho? No. Un ex recaudador de impuestos, ¿de quién estamos hablando? Mateo. Mateo, un ex recaudador de impuestos, ya que respondió bien Mateo. Un joven que creció en Jerusalén. Se llamaba Juan, pero le conocían como Marcos. Un médico griego, Lucas. Y un pescador galileo, Juan. ¿Qué 4 nombres hemos mencionado? No son apóstoles. Solamente Mateo y Juan fueron apóstoles. ¿Verdad? Pero son los 4 que escribieron la vida de Jesucristo. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo según un ex recaudador de impuestos, un joven que creció en Jerusalén, un médico griego y un pescador galileo. ¿Alguno de ellos tiene un doctorado en teología? Tal vez no en papel, pero ciertamente con lo que aprendieron y lo que vivieron, sí lo tenían, ¿verdad? Ellos nos escriben acerca de un hombre maravilloso. Y tal como menciona el hermano Taylor, si ellos, ciertos hombres inventaron a este Jesucristo, su invención es mayor que los milagros que le atribuyen, porque efectivamente es más grande que cualquier invento que podamos hacer. Podemos ir a Harry Potter, podemos ir a los juegos de Narnia, a las crónicas de Narnia, no me acuerdo cómo se llama la película. Podemos ver todo ese tipo de cosas, son fantasía. Pero estos hombres escribieron acerca de un hombre que efectivamente existió y que hoy, 2020 años después de su nacimiento, se da esta situación de que sabemos, incluso por tiempo, él vivió entre nosotros. Ahora bien, recuerdo, y no me acuerdo hace cuánto fue, pero sé que estudiamos sobre las probabilidades que habían hecho ciertos matemáticos de que una de las profecías que Jesucristo cumplió pudiese ser hecha por un hombre. No sé si se acuerdan de eso. Fue hace buen rato que estudiamos de eso, pero eran números grandes. ¿Qué probabilidad hay de que un ser humano haga todo, cumpla cada una de las profecías de Jesucristo que él hizo? ¿Alguien sabe cómo pronunciar ese número? Okay. No se preocupe, ni siquiera el hermano Taylor lo pronuncia en el libro. Tal como él escribe es 84 seguido de 131 ceros. Esas son las probabilidades que alguno de nosotros pueda cumplir todas las profecías que se dijeron sobre Jesucristo y que él llevó a cabo. Sin embargo, él las hizo, la Biblia nos la afirma, historia también afirma, y ¿qué podemos saber? Si Jesucristo existe, ciertamente el Padre existe. Entonces, pasemos al siguiente punto, que es la resurrección. Pilato, los judíos y los romanos, todos están de acuerdo, ¿verdad? Todos trabajaron en hacer que llevar a este pobre hombre inocente a la cruz. Pilato dijo que se lavó las manos, pero al final de cuentas dio la orden. Llevado a la tumba por 2 de sus seguidores, José de Arimatea y Nicodemo. Pues José de Arimatea se decía que era como un seguidor en oculto, ¿verdad? Recuerdo un hermano que siempre lo utiliza de ejemplo, que es que hay varios hermanos en la congregación que son José de Arimatea porque hacen las cosas en oculto para el Señor. Pero ¿y Nicodemo? ¿Qué hizo Nicodemo? ¿Cómo conoció a Jesucristo? Fue al mediodía a que todo el mundo lo viera. Fue de noche, pero estos 2 escondidos, en el momento de su muerte, fueron de que lo llevamos a una tumba buena, cuidamos de él. ¿Verdad? La tumba vacía, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Qué explicaciones puede dar la humanidad?
Hay algunos que hablan acerca de la teoría del desmayo o la hipótesis del desvanecimiento. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? La teoría del desmayo. Lo que tratan de sugerir estos hombres es que Cristo no murió en la cruz, se desmayó. Entonces lo llevaron muerto y se despertó y se fue. Es lo que tratan de dar teoría del desmayo, ¿verdad? Ah, bueno, ese hombre simplemente se desmayó y por ahí mismo se escapó, quién sabe por dónde se fue. ¿Sí, hermano? Es como la última alternativa que tienen los adventistas. Ellos dicen que Jesús no murió, sino que descansó el sábado y resucitó o se descansó el domingo. Y tristemente es un movimiento religioso que supuestamente cree en Dios. Pero es el tipo de enseñanzas que se dan. ¿Robaron los discípulos el cuerpo? No fue la primera excusa que se dio. ¿Y los guardias? Ay, ay, ay. Qué casualidad que esta pregunta sale con los eventos que están ocurriendo en Panamá. Y tenemos un policía entre nosotros. ¿Ah? ¡Ey! El policía está haciendo su trabajo. ¿Qué está haciendo el policía? Incluso estos fueron coimados, ¿verdad? Ya, fueron, ¿cómo es la palabra correcta? Se me olvida. No es coima, es un soborno, ¿verdad? Estos hombres fueron hasta sobornados de que digan que se les fue. Pues si el guardia tenía que estar atento, ¿cómo se abrió esa puerta? O esa piedra. Y no era una piedra chiquita. ¿Quién puede mover una piedra o abrir una puerta? Yo que trabajo de noche tarde, a veces abro la puerta del cuarto y ya quien me escucha cuando entro en el cuarto. Por más dormida que esté. Ahora una piedra enorme que se mueve. Esos hombres tenían muy buen sueño. ¿Cómo no se dieron cuenta de que llegó alguien a robarse el cuerpo del Señor? ¿Robaron los enemigos el cuerpo? Si lo hubiesen hecho, no hubiese servido eso el día de Pentecostés, de que miren, aquí está, usted dice que resucitó, miren donde tengo aquí conmigo este pedazo de carne ahí. No había forma. ¿Qué es lo único que afirma esto? Que efectivamente resucitó el tercer día. ¿Qué hace especial el primer día de la semana? ¿Qué día resucitó él según Marcos 16:9? Primer día de la semana. ¿Qué hace especial el domingo? Precisamente eso. Y Hechos 2. ¿Cuándo se dio esa situación? ¿Qué es lo importante de Pentecostés? Ellos celebraban la Pascua, pero ¿cuándo era el sábado? Un sábado. ¿Pero qué significa Pentecostés? 50. Son 7 semanas, 7 por 7, 49, y al día 50. Si se cumple el ciclo de un sábado 7 semanas, es un sábado. Y al día siguiente, domingo, que es primer día de la semana. Entonces, ¿qué hace especial el primer día de la semana? Es Jesucristo. Ya, es la resurrección de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo no podemos ver eso? Y muchas personas tratan de hacer ver Dios no existe, cuando cada vez vemos que hay más pruebas de su existencia. Finalmente, la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Para ir adelantando porque se nos corta el tiempo. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Un perseguidor de los cristianos, efectivamente. La conversión de Saulo es un argumento incontestable para la existencia de Dios. Porque si había alguien que debía ponerse a Jesucristo, ¿quién era? Él. Saulo de Tarso, leamos Hechos 7:58. Hechos 7:58. Ok. ¿De quién están hablando ahí? Esteban. Y Esteban era un ladroncillo que se robaba pan por ahí para que fuera apedreado. Era alguien que agarraron, qué sé yo, fornicando con una mujer casada. No. ¿Por qué lo agarraron? Predicó Jesucristo crucificado. Les hizo saber que ese que ustedes crucificaron efectivamente es el Señor. Predicó la verdad. Y por culpa de que se enojaron con él, lo sacaron, lo apedrearon. Pero finalmente menciona que había un testigo ahí que dijo que bueno, está bien que hagan eso. Saulo. El mismo Saulo de Tarso del que leemos en Hechos 8:1-3. ¿Qué dice? Prácticamente la siguiente página. Hechos 8:1-3. Así que él daba visto bueno y que está bien que lo hayan matado porque ese hombre era un mentiroso, estaba predicando algo que no existe. ¿Verdad? Es lo que estamos leyendo. ¿Qué más continúa?
Ujú. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron altar sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Esteban predicaba algo sin sentido, algo que no era verdadero, algo que era blasfemo, y Saulo tenía la autoridad para ir y destruir lo que fuese con tal de destruir a esa iglesia. Es el pensamiento que él tenía en ese momento. Es el hombre que estamos leyendo. Pasemos al siguiente capítulo y leamos los dos primeros versículos, 9, 1 y 2. Respirando a una amenaza muerte contra los discípulos de su muerte. Respirando aún amenazas. ¿Cómo podemos interpretar eso? Estaba feliz de la vida. Ya, estaba ahí lleno de ira, ¿verdad? Pero tenemos que leer, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. ¿Y qué fue a hacer ahí? Le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajesen preso. De Jerusalén a Damasco, ahorita se me escapa el dato de cuánta distancia hay, pero que hizo el autorísimo para hacerle daño a estas personas, porque están haciéndonos daño, porque están blasfemando a Dios. Era su pensar, pero un pensar muy violento. Pero ese mismo Saulo de Tarso, más adelante en ese mismo libro, llega y pasa algo con él. Después de ese algo que pasa con él, llega un hombre que no quería saber de él. Y cuando no quería saber de él, el Señor le hace saber, ve porque él es escogido para algo importante. Y una llega entonces, es bautizado por el perdón de sus pecados. Pero ¿qué dice versículos 19 y 20 de ese mismo capítulo? Dice, y habiendo tomado alimento recobró la fuerza y tuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Espérate, no entendemos bien. Este hombre que era tan destructor de cristianos, tan solo una línea después se nos dice, ahora era uno de ellos. Y no se queda siempre con que era uno de ellos. ¿Qué dice? Predicaba en las sinagogas, no le importaba enfrentarse a las personas que le habían dado la autoridad para destruir a Jesucristo. Pero ese mismo que escribió en Filipenses 1:21, ¿qué dice? Para mí el morir, ¿qué? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Fue un hombre que se opuso totalmente a Jesucristo y cambió completamente para hacer saber, si tengo que morir lo hago, pero voy a defender a mi Señor donde sea que vaya. Gálatas 6:14, ¿qué dice? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo a mí. Así que simple y sencillamente doy todo por pérdida, me olvido por completo de todo lo demás para servir a Cristo. Gran transformación de este hombre. Si alguien debía de negar la existencia de Dios, debió haber sido él. Sin embargo, hace saber que Jesucristo existe. Vio, oyó, creyó, obedeció y nunca flaqueó el remanente de sus días en la tierra. Lo que me quede de aquí en adelante voy a defender a Jesucristo. Lo que me quede de aquí en adelante voy a defender la palabra de Dios, y aquellos que se oponen a ella, sigo adelante y hago lo que es correcto. Gilbert West y George Littleton son nombres que ciertamente tal vez es la primera vez que escuchamos hoy, pero fueron dos hombres que eran prominentes en Inglaterra, y cerca del año 1929, de lo que se menciona, el hermano Taylor menciona a ellos, pero fue la fecha que encontré sobre el libro que escribieron ellos, buscaban refutar, uno cada uno. El señor West trataba de refutar la resurrección de Cristo, de que eso no existe, eso nunca pasó. Y el señor Littleton trató de refutar, de negar la conversión de Saulo. Ambos hombres, después de tanto buscar, investigar y darle, no tuvieron nada que refutar y terminaron siendo creyentes. Terminaron creyendo que efectivamente Jesucristo resucitó y que Saulo fue convertido. Entonces, esto nos muestra el gran poder que hay de la palabra de Dios y del plan de Él y de su existencia. Son 6 argumentos más que hemos estado viendo, y concluyo con lo que dice el hermano Taylor al final de este capítulo, que dice
Esto es lo que le sucedió al brillante joven fariseo, porque no era cualquier persona, Pablo. Era un hombre bien preparado, bien estudiado, bien hablado, bien criado. Un joven fariseo cuando se encontró cara a cara con pruebas abrumadoras que no podía evadir ni negar. Ciertamente hoy no tenemos a Jesucristo que me enceguezca para que yo crea que Él existe, pero tengo su palabra que me da las pruebas, aparte de las demás pruebas que hemos visto, argumentos que hemos visto, que muestran la existencia de Dios. Siendo de buen y honesto corazón. La parábola del sembrador que decía en el versículo 11, la palabra es, perdón, la semilla es la palabra de Dios. Y en el 15 dice que aquellos de buen y honesto corazón que hacían, la tierra esa que recibía, la semilla, la recibía bien esa semilla. Entonces, siendo buen y honesto corazón, aceptó la verdad y nunca vaciló en su tenaz lealtad a ella. Qué grato saber que hay más gente con corazones buenos y honestos como Saulo de Tarso. Hoy estamos aquí porque tuvimos corazones buenos y honestos, que escuchamos la palabra y la obedecimos. Hay muchos allá afuera que tal vez no han tenido esa oportunidad aún, pero es parte de nosotros poderlo hacer. Estudios como este que afirman la existencia de Dios nos ayudan en ello. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos estudiado? Pues no, vamos entonces a pedirle al hermano Jairo que nos despida en oración y nos veremos el próximo jueves para continuar la última parte de estos argumentos. Dios les bendiga ricamente.